estamos en un dilema en casa. Vamos a ver, Catalina en septiembre empieza en el cole y tenemos puntos de vista distintos. Entonces se me ocurrió la idea de planteároslo por aquí, a ver qué opináis, a ver si me podéis ayudar también en eso. ¿Sois partidarios de la enseñanza pública o de la enseñanza privada? Hablo de niños pequeños, no hablo de niños de bachillerato ni de universidades. Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, si creéis que la enseñanza privada está diseñada para gente con pasta o para gente que no tiene conciliación y necesita llevarlo al privado porque o deja de trabajar o necesita un horario que se adapte mejor a sus horarios. Entonces, eso, ¿preferís privado o público? ¿Pensáis que el privado es más para peña con pasta o para gente trabajadora? ¿Y cuál era la otra cuestión? Voy a parar el vídeo porque no me acuerdo. Ya sé. Si los niños, dependiendo de si van a cole privado o a cole público, no hablo de si son más brutos o menos, o si son más inteligentes o menos, porque inteligentes o son o no son. Pero hablo de que si los niños son distintos, o sea, si les afecta en su personalidad el hecho de ir a cole privado o a cole público. Os leo. Espero que me deis todos vuestra opinión. Y a ver cuántos están conmigo y cuántos están con Julián y a ver si podemos llegar a entendernos antes de enero, que hay que apuntar a la niña. Y otra cosa que os quiero preguntar, ahora ya que estamos, ¿creéis que la gente que mete a los niños en el cole privado por necesidad que meten a los niños en el cole privado por lo que sea, tendrían derecho a las subvenciones que dan en la enseñanza pública? O sea, esas subvenciones pensáis que tendrían que ser por renta, independientemente de si van a cole privado o a cole público, porque hay gente de dinero que va a cole público y hay gente pillada de dinero que va a cole privado. Entonces, ¿ese tipo de subvenciones creéis que solo deberían ser para los niños que van al colegio público o que deberían ser en función de renta? Esa cuestión también me interesa saber lo que pensáis.